De regreso con Noticias Globovisión Internacionales, gracias por estar con nosotros. En esta parte vamos a recibir a Robert Valencia. Él es analista internacional desde Estados Unidos. Nos acompaña Robert, bienvenido. A ustedes, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Robert, vamos a hablar de varios puntos, pero comencemos por Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos que ha sido destituida la semana pasada por el presidente Donald Trump. Medios internacionales dicen lo siguiente. Hay uno que dice, por no lograr que la justicia condenase a los enemigos políticos del presidente. Y otro titular dice, se enredó en el caso Epstein. ¿Por qué la salida de Bondi? Pues por lo que ha citado prácticamente. Donald Trump ha querido instrumentalizar el Departamento de Justicia con el fin de encarcelar a lo que él percibe sus enemigos políticos. Y estamos hablando, en el caso de James Comey, que fue exdirector del FBI, estamos hablando de Letitia James, que es la actual fiscal general del estado de Nueva York, incluso hasta el mismo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tratando de, digamos, torcer la justicia a favor de Donald Trump, de tratar de hacer ese tipo de vendetas o de venganzas políticas, porque como ustedes saben, aquí en el estado de Nueva York se le halló culpable por encubrir los gastos para callar a una actriz de cine adulto cuando él estuvo involucrado con ella. Estoy hablando en el caso específico de Stormy Daniels, y ese caso pues obviamente fue llevado aquí en el estado de Nueva York y percibe a Letitia James como su enemiga o su enemigo político. Y en el caso de James Comey exactamente lo mismo, pero no solamente en el caso de estos casos que no prosperaron en la corte por lo débil de esos argumentos, sino particularmente en la forma en la que el Departamento de Justicia ha tratado los archivos Epstein, que como ustedes saben han tenido altas o altísimas redacciones, han sido bajadas de la página de internet. Fue un acontecimiento y una situación que el mismo presidente no ha podido controlar, y tampoco Pam Bondi. Y eso creo fue el detonante que llevó a la salida de Pam Bondi. Y ahora tiene el reemplazo de Todd Blanche, que es actualmente el actual, o por decirlo de alguna manera, el interino, el fiscal general interino del Departamento de Justicia. Todavía no se ha decidido quién llevará las riendas del Departamento de Justicia hasta el momento, pero evidentemente con este reemplazo lo que estamos viendo es que Donald Trump quiere rodearse de personas con quien ha trabajado anteriormente, porque Todd Blanche fue su abogado precisamente en ese caso al que me refiero, en el estado de Nueva York, y los dos casos que no prosperaron con Jack Smith, cuando a Donald Trump se le estaba investigando por poseer material clasificado del Mar-a-Lago y por su rol en la toma del Capitolio del 6 de enero. Así que va a ser más de lo mismo, pero prácticamente la salida de Pam Bondi fue la de no ceder a los caprichos de Donald Trump, y pues simplemente esa fue la salida que ella recibió, incluso una salida que ella había solicitado si podía quedarse un poco más de tiempo, pero Trump dijo es tiempo, y esto según un artículo del Wall Street Journal que señaló que Donald Trump, camino a la Corte Suprema de Justicia para tratar el tema, uno de los temas de Donald Trump, que es el derecho de la ciudadanía por nacimiento, pues fue en el momento en que él dijo es tiempo de irse, y así fue, se marchó. Ahora, Robert, este no es el único cambio que hemos visto en los últimos meses en el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué tan positivos son todos estos cambios realmente a lo interno de Estados Unidos, para la política de Estados Unidos? Pues yo no sé qué lado positivo verle realmente, porque pues son digamos, salidas escandalosas en mi opinión. Tanto Pam Bondi como Kristi Noem, ambas mujeres casualmente, una que dirigía el Departamento de Seguridad Nacional y la otra que dirigía el Departamento de Justicia, son parte de una misma vértice, el de no ceder a los caprichos de Donald Trump, de tratar de torcer la historia, de tratar de torcer la narrativa. En el caso de Kristi Noem, por ejemplo, como ustedes recuerdan, pues la salida de Kristi Noem fue también por unas declaraciones que hizo cuando estaba atestiguando en frente de una comisión del Congreso, hablando sobre el rol de ICE en las redadas antimigratorias que hemos visto y que ustedes ya han cubierto, obviamente, a plenitud. En donde ella había argumentado que Donald Trump había aprobado más de $200 millones en publicidad sobre el Departamento de Seguridad Nacional, algo que el presidente había dicho que no, y eso fue también el detonante que llevó a la salida de Kristi Noem, además de otros escándalos, por ejemplo, el uso de un jet privado, un supuesto romance con uno de los asesores de Donald Trump,
el mismo accionar de ICE con la muerte de estos 2 ciudadanos de raza blanca en Minneapolis y otras acciones que se han llevado a cabo alrededor del país. O sea que todo es parte de este descontrol, de estos impulsos que ha tenido el presidente Donald Trump a lo largo de esta segunda administración, y las que han pagado los platos rotos, como se diría popularmente, han sido tanto Kristi Noem como la misma Pam Bondi. Bien, Robert, no quisiera despedir esta entrevista sin preguntar también sobre este conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y particularmente lo que ha dicho Trump. Ha dicho que, o insiste con desatar el infierno en Irán el martes si no reabre el estrecho. Pero Irán responde a Trump: el estrecho de Hormuz jamás volverá a ser como era para Estados Unidos e Israel. ¿Qué podemos esperar para mañana entonces? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que prácticamente todo el mundo se está tratando de responder aquí en Estados Unidos, producto también del devaneo de Donald Trump con respecto, haciendo un poco alusión al tema anterior. Son estos impulsos, y como él ha dicho en una entrevista, y como lo dijo en el New York Times una vez, que esto se trata de que la única estrella guía para él es su moralidad y lo que él piense, y sin tener ningún tipo de consideración o tener en cuenta lo que digan los reportes de inteligencia o las personas con las cuales él se rodea, porque él simplemente quiere rodearse de personas que asienten y que estén de acuerdo con él a como dé lugar. Y lo que estamos viendo en Irán es exactamente lo mismo. Dice una cosa un día, luego dice la otra el otro día. Primero le dice a los iraníes que se tomen el poder una vez es en los bombardeos, pero luego dice que él va a bombardear Irán y que lo va a retroceder a la edad de piedra. En fin, es una situación en la cual ha dejado en vilo al mundo, al grado que incluso sus aliados, o lo que eran sus aliados en algún momento, estamos hablando de la OTAN, bueno, siguen siendo aliados, pero evidentemente con unas relaciones bastante erosionadas, en donde están tratando de negociar con Irán para poder abrir el estrecho de Hormuz y que no suspenda la cadena de suministro, que incluso está teniendo efectos aquí en Estados Unidos, producto de esta guerra, y que ha llevado a que los estadounidenses paguen más de $4 el galón y haya un peligro inminente de inflación y de que los productos de la canasta familiar aumenten. O sea que ahora, ¿qué pase mañana? Pues no sabemos. Realmente el presidente no ha dado una señal clara, ni da una señal clara de por qué fue a la guerra, y tampoco ha dado una señal clara de cómo la va a terminar. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino también de Israel, porque empezaron esta guerra y ahora no saben cómo terminarla. Y eso es lo que nos tiene a nosotros en una incertidumbre que prácticamente pocas personas pueden determinar qué va a pasar mañana, la verdad. Y es complejo justamente por lo que mencionabas. En un día es uno el discurso, en otro día puede cambiar. Entonces, pues está esa incertidumbre y esa espera de lo que vaya ocurriendo con el paso de las horas. Robert, y a pesar de que no eres economista, pero sí analista, y mencionaste el tema de la influencia que ha tenido este conflicto en la economía de Estados Unidos, yo quisiera preguntarte, esa influencia, ese impacto, ¿cómo se está sintiendo ya en Estados Unidos y se va a extender a otras partes del mundo también? Pues esa es la gran preocupación. Si extiende la guerra Estados Unidos e Israel sobre Irán, y Irán se hace al estrecho de Hormuz, como lo ha señalado, porque volvemos al punto de que el presidente no sabe exactamente cómo culminar esa guerra, trata de imponer su fuerza a como dé lugar. Irán no cede, y los únicos que han salido ganando en este conflicto han sido tanto China como Rusia, porque Rusia, obviamente, con el levantamiento de las sanciones económicas, pues ha logrado vender petróleo y ha logrado financiar la guerra en Ucrania, lo cual también tiene un efecto en Europa, con la influencia de Rusia, por supuesto. Luego estamos hablando de China, que paga con su propia moneda la salida de los buques de bandera china con el petróleo que tanto necesita de parte de Irán. Ahora, en el caso de Estados Unidos, pues sí, ya se están comenzando a ver sus efectos, a pesar de que a comienzos de este mes se había registrado una mejora en el mercado laboral, y me refiero al aumento de empleos o de oferta de empleo. Pues los economistas ahora se muestran un poco escépticos a lo que pueda llegar a ocurrir en las próximas semanas, porque a medida que se recrudece este conflicto, pues va a continuar teniendo efectos en la economía. No solamente estamos hablando del petróleo, estamos hablando también de los fertilizantes que tanto requiere la industria agrícola en este país, y esto podría encarecer los alimentos, porque obviamente pues los dueños o las personas que tienen en su haber el suministro de alimentos, pues no pueden, cultivar sus productos o ofrecer los productos, lo cual encarecería los productos básicos
de alimentos. O sea que vamos a ver hasta dónde va a llegar este conflicto, pero evidentemente ya comienzan a tener sus efectos en los bolsillos de los estadounidenses. Robert Valencia, analista internacional desde Estados Unidos. Robert, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.